Y hay 4 evangelios donde cada uno nos pinta, nos explica otra faceta del carácter de Cristo. Mateo, escribiendo a una audiencia mayormente hebrea o judía, les presentaba el rey de Israel, el rey y su reino. Marcos nos presentó al siervo de Dios con sus obras. Lucas nos va a presentar a el Hijo del Hombre y su carácter. Juan nos presenta al Hijo de Dios y su divinidad. Entonces, en el Evangelio de Lucas vamos a ver cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, el énfasis es el Hijo del Hombre, ha venido al mundo. Y Lucas está escribiendo al mundo entero. Lucas es un doctor, un griego, el único gentil que escribió que escribió dentro del Nuevo Testamento, el único autor gentil en el Nuevo Testamento. Tenía una desventaja porque no era judío. Tenía una desventaja porque su audiencia no había conocido el Dios de Israel. Pero a pesar de esa desventaja, Dios lo usó para escribir en contenido más que todos los otros autores del Nuevo Testamento. El volumen de 24 capítulos de Lucas y 28 capítulos de Hechos es más que el volumen de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. Con la desventaja, Dios le dio una bendición. Y a veces nosotros vemos que nosotros tenemos desventajas. Pensamos que Dios no nos puede ayudar, que Dios no nos puede usar, Pero cuando menos esperamos que Dios nos puede usar es cuando más nos usa. Porque Dios no llama al sabio del mundo, dice la palabra, sino Dios llama al despreciado, al vil del mundo, al menospreciado del mundo. Dios lo usa para avergonzar al sabio. Él no había crecido en la religión judía, él no había sido instruido en la palabra y las profecías desde chiquito como Pablo. Pero a pesar de eso, Dios lo usó grandemente. Y hoy vamos a estudiar el Evangelio de Lucas. Vamos a leer estos primeros 4 versículos, orar y empezar a estudiar verso por verso. Estoy ahora empezando desde la Nueva Biblia de las Américas. Yo les he dicho a algunos que vamos como iglesia a cambiar a la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Me gusta como traducción que estamos nosotros en las Américas, ¿verdad? Y es un idioma más allegada a la nuestra, donde usa, en vez del castellano de Cipriano Valera o del antiguo español, dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Señor, te damos gracias por el autor del Espíritu Santo a través de Lucas, presentándonos a Jesús como es el Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre, Dios viniendo y naciendo de hombre en carne y hueso como nosotros, y enseñándonos, revelándonos, Señor, tu voluntad. Como Dios, siendo hombre, vino a rescatar lo que se había perdido, salvar al pecador, amar, cuidar y morir por nosotros los pecadores.
Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para entender más de tu palabra, para poder recibir lo que tienes para nosotros en esta tarde. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dice Lucas aquí, que muchos habían tratado de poner una historia. La vida de Jesús impactó tanto. La vida, el ministerio de Jesús impactó tanto que todos estaban hablando de él. Y tenemos escritos de otros historiadores como Josefus, que escribió y documentó lo que él había escuchado sobre la vida de Jesús. Y creemos que Lucas escribió esto alrededor del año 58, 60 después de Cristo. Y cuando digo 58, 60 después de Cristo, no estoy hablando después de su muerte, sino después del acto domino. O sea, Cristo nació, algunos piensan que en el año 0, otros creen que 4 años antes o 4 años después, más o menos. ¿Verdad? Pero su vida impactó tanto que el mundo cambió el calendario para que empezara a contar la historia desde su nacimiento. Entonces Cristo murió alrededor del año 32. Entonces estamos hablando, si él escribió esto, Lucas escribió esto en el año 58, 60, está escribiendo alrededor de menos de 30 años después de los acontecimientos de la vida de Jesús. No es algo que se grabó cientos de años después, como tenemos de algunas otras religiones. Los seguidores de Mohammed no escribió hasta cientos de años después. De Buda también, de sus ideas no empezaron a escribir hasta mucho tiempo después. Aquí tenemos, y Lucas escribió, como dije, en el año 58, 60. Algunos ponen la fecha más tarde, en el año 85. Marcos ya había sido escrito como en el año 55. Estamos hablando apenas 20 y tantos años después de que Cristo murió y resucitó. Entonces tenemos noticia reciente. Y había unas cartas escritas antes que esto. Vea, las cartas de Pablo, él empezó a escribir muy pronto. Entonces antes de esto ya teníamos varias cartas. Pero Lucas dice, muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Entonces la vida de Cristo impactó tanto que todos estaban hablando de él. Todos estaban queriendo grabar lo que ellos habían experimentado con él o lo que ellos habían escuchado de él. Y Lucas tiene la convicción, sabe que muchos han tratado, no está diciendo que han tratado y fracasado, sino que muchos están tratando de poner orden a esto. Y sabe que no toda la información que existe es de confianza. Pero a él le preocupa su amigo Teófilo. Y sabe que no solamente va a ser para su amigo Teófilo, que otros también lo van a escribir, pero le importó tanto el alma de su amigo que él se da la tarea de investigar y estudiar con diligencia para compartir la verdad, para poder decir, amigo, aquí está algo con que puedes confiar. Habían muchos tratando de hablar de Jesús, pero no todo era de confianza. No todo era saludable, no todo era sano. Y sabes que el enemigo es tan astuto, hermanos, que el enemigo no inventa mentiras nuevas, sino lo que hace es que distorsiona la verdad tantito que la gente lo traga. Si quiere envenenar a alguien, no le das una botella de veneno y decirle tómalo. Pones un cachito dentro de su Coca-Cola. Bueno, ya es veneno, pero pone más veneno dentro del veneno y así lo mata. Entonces el diablo es astuto porque usa algo cierto y lo distorsiona. Y algo que me impresionó es que no había la gente, no había, cuando estaba en España, no había tantos así cerrados a Cristo. Pero yo hablando con ellos, al principio hablando de Jesús es el camino, oh sí, y hablan de Jesús, pero hablan de otro Jesús. Hablan de un Jesús conforme a su propio entendimiento. En ese tiempo hablamos con una jovencita
Alemania que se había rapado su cabeza. Estaba 2 semanas en una, ¿cómo se llama? Laberinto con una secta. Y era obviamente una secta de nueva era, pero le decían de los nombres de Dios, y uno de los nombres de Dios era Jesús. Pero dentro de los nombres, el nombre es Buda es Dios, Jesús es Dios, Mohammed es Dios, y estos todos son revelaciones de Dios. Entonces cuando yo le hablo de Jesús, ella dice, oh sí. Y le decimos, tienes que aceptar a Jesús. Ay, sí, lo acepto, todos los días lo acepto. Y ella no sabe que estamos nosotros hablando del Jesús histórico, el Jesús bíblico. Ella tiene un Jesús distorsionado. Y no solamente ella, en ese caso fue muy notable que ella hablaba de otro Jesús. Pero también estuve yo hablando con un pastor de Canadá, de una iglesia evangélica, que me dijo que había tomado unos meses para ir y buscar la voluntad de Dios, porque dice que él estaba dando más abierto su corazón al ecumenismo. Porque él dice, ¿quién soy yo para decir que los musulmanes no son hijos de Jesús también? Que no son amados por Jesús. ¿Quién soy yo para decir que los budistas no heredarán el cielo? Le dije, es que tú no tienes que decirlo, Jesús ya lo dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, alguna religión que no es cristocéntrico es una distorsión de la verdad. Y este pastor estaba diciendo que había dejado una iglesia evangélica para ir al ecumenismo, donde dicen que todas las verdades pueden coexistir, que tu verdad y mi verdad no tienen que encajar, pero podemos aceptar verdades y todos estar sintiendo kumbaya y armonía entre todos, y podemos amarnos. Y estuve yo hablando con él y pues platicando, cuando me di cuenta algo está mal en él. Y yo decía, ¿cómo no lo ve? Si él lee la misma Biblia. Pero como vuelvo a decir, el enemigo distorsiona y empieza así, con vueltas pequeñas, así distorsionar lo que es el evangelio verdadero. Y Lucas sabía que muchos estaban tratando de hablar sobre Jesús y tratar de poner orden, escribir todas las cosas que él se da la tarea de escribir, para que al final pueda decir, oh Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Yo te voy a comprobar la verdad, yo te voy a escribir un recurso confiable. Y Lucas sabía lo que él necesitaba era una palabra confiable para creer lo que había sucedido. Mira lo que dice al final. Digo, el verso 1 dice, poner en orden. Está tratado de poner en orden y escribir una historia, una narración de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Ahora, esta palabra, cuando dice son muy ciertas, puede tener doble connotación o doble propósito. Puede hablar del cumplimiento de algo. Estas cosas se cumplieron entre nosotros. Se puede traducir así. O estas cosas son muy ciertas entre nosotros, que la hemos recibido, que hemos confiado que es verdad. Y yo creo que puede que Lucas tenía ese dos sentidos cuando escribió, porque él va a hablar de profecías cumplidas. Y Lucas, aunque no fue judío, no fue crecido en las historias y las profecías del Antiguo Testamento, le importó tanto ir al Antiguo Testamento y averiguar todas las profecías acerca del Mesías, para que él podía dar a su amigo la confianza que estamos viendo profecías cumplidas. Y Lucas menciona referencias del Antiguo Testamento, y aunque su audiencia no es judío, él les va a hablar de las profecías para que ellos entiendan que esto no es nada nuevo, que Jesús fue cumplimiento de una promesa que los judíos tienen siglos y siglos esperando.
Y aunque no lo reconocieron, nosotros lo hemos reconocido, y entre nosotros es certísimo. Tenemos la convicción que estas cosas que Dios cumplió como profecía, los hemos creído, lo hemos recibido como ciertos, ¿verdad? Y Él dice, estas cosas son verdaderas, profecías cumplidas, y nosotros estamos convencidos que esto es la verdad. A mí me gusta cuando Pablo dijo a los tesalonicenses que algo que él apreció en ellos es que cuando fue a compartirles la verdad, no lo recibieron como era palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Y los de Tesalónica, ellos lo recibieron, esto es palabra de Dios. Y créeme que la Biblia no tiene miedo a que lleguemos con preguntas. Dios no tiene miedo que llegamos con dudas a investigar la Biblia. Pero recibimos más bendición cuando llegamos a la Biblia con la certeza y la confianza que esto es la palabra de Dios. Vea conmigo lo que escribió el autor de Hebreos en capítulo 10, 22. Hebreos 10, 22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Aquí en el contexto él está hablando de perseverar en lo que creemos, no dudar, porque Dios cumplirá sus promesas que él dijo para la iglesia, para los creyentes, para sus hijos. Pero dice que debemos de acercar a Dios así, con corazón sinceros, no con doble ánimo, y en plena certidumbre de fe. Y déjame decirles, hermanos, que cuando vamos a la palabra con un corazón sincero, no vengo a ver que la palabra me justifica mi argumento con mi esposa. No vengo a que la iglesia, que la Biblia sea una espada contra mi esposa en mi pelea. No busco que la Biblia justifica lo que yo quiero hacer en mi vida. Yo vengo a la palabra como es, la palabra de Dios. Y si vamos a la palabra de Dios sinceramente, siendo Dios, yo creo que esto es tu palabra y creo que a través de ella me puedes hablar. ¿Por qué la gente atraviesa 1000 kilómetros para buscar una respuesta? Muchos me decían, necesito tomar decisiones en mi vida y espero que el camino me dé una respuesta. Yo creo que el camino es mágico, me decían, y sobrenatural. Y en el camino tendría yo la respuesta para la decisión que tengo que hacer. Había en el camino gente decidiendo si era tiempo que se casaran con su pareja o no. Unos preguntando al camino que le dieran luz, en qué camino ir, qué carrera estudiar o qué trabajo se iban a cambiar. No en mi grupo, pero un grupo anterior había un joven que dijo: yo no tengo propósito a vivir, a menos que el camino me enseñe motivo a vivir, yo voy a quitar la vida terminando el camino. Gracias a Dios me dicen que él aceptó a Cristo ahí en el albergue, porque él encontró en Jesucristo motivo para vivir. Pero la gente no cree que esto es la forma que Dios nos habla. Estuve hablando yo con un alemán, no en alemán, pero él hablaba inglés. Pero estábamos hablando y estábamos hablando y yo le citaba versículos. Y me decía, y veía su cara así como estudiándome y viendo las respuestas que yo le daba. Y muchas veces le decía, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Y no era necesario que le citara capítulo, versículo y todo. Pero la Biblia dice, y me dice, oye, ¿y tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? O sea, yo no creo eso. Yo no creo que eso sea Dios hablando. Y le dije, bueno, tal vez su problema no es con la Biblia, sino con
el autor. Tal vez se te hace muy difícil que Dios puede comunicarse con su creación. O sea, vamos a ver de la creación del mundo, que algunos dicen que nosotros fuimos del fango al chango y al mangano y ahora estamos hoy viviendo, hablando y todo. Pero de todos los animales, si quieres decir que nosotros somos animales, de todos los animales somos los únicos pensadores que tenemos no solamente un idioma, pero cientos, no sé cuántos idiomas, pero tal vez miles de idiomas y dialectos, ¿verdad? Existen en el mundo. Y somos capaces de comunicar nuestros pensamientos, sentimientos, nuestro corazón, sueños. Nosotros somos capaces de comunicar en una forma distinta a los demás animales. Aunque los pericos hablan, no hablan, los pericos simplemente copian, ¿verdad? No hablan, no están expresando sus corazones, simplemente están repitiendo. Porque alguien está diciendo, pues yo tengo un perico que habla. No, simplemente repite, ¿verdad? Pero nosotros expresamos con palabras, revelamos lo que tenemos en la cabeza, lo que tenemos en el corazón, y no hay otro animal que lo haga. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos en imagen y semejanza de Dios, que sabe expresarse, que sabe comunicarse, y ha decidido hacerlo a través de hombres inspirados. No solamente un hombre, más de 40 autores. No solamente una vez, sino a través de 1400 años, desde el principio al fin que se escribió este libro. Y puede decir la gente que hay consistencias. No hay ninguna inconsistencia ni contradicción en la palabra de Dios. Los aparentes contradicciones tienen respuesta si está dispuesto a buscarlos. Porque Dios es capaz de expresarse. Y Dios usa la palabra revelada, y la gente simplemente están buscando que la naturaleza, que los pájaros, que las estrellas se les hable. Dios te quiere hablar, abre la Biblia. Por eso Él dice, nosotros hemos recibido esto, hemos sido convencidos que esto es la palabra de Dios. Y hay muchos motivos para creer que esto es la palabra de Dios. Lo he mencionado muchas veces. Profecía cumplida es una de las cosas más impactantes para impresionarnos que esto es la palabra de Dios. Y dice en verso 2, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Dice, había algunos testigos oculares que ellos nos dieron la palabra. Dice, tal como nos las dieron, o sea, estas cosas son ciertas, tal como nos las dijeron los que desde el principio fueron testigos. Cuando estaban escogiendo un apóstol para reemplazar a Judas, un requisito tenía que ser que estuvieran desde el principio del ministerio de Jesús, que estuvieran presentes desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Entonces Lucas dice, estos son testigos confiables, son testigos oculares. Y él va a escribir su evangelio en base de los testigos de primera persona. Y Lucas investigó como nadie, entrevistando a personas que cuando él estaba en Roma, muchos creen que tal vez entrevistó a Pedro, que pasó por Roma. Obviamente estaba con Pablo, pero Pablo no fue un testigo ocular. En este tiempo ya tenían la carta de Marcos, posiblemente ya había existido el evangelio de Mateo también, pero muchos historiadores dicen que Lucas entrevistó a Juan, entrevistó a Juana, que era una de las mujeres de los líderes de Herodes, que estaba ahí. Por eso él nos da detalles del encuentro entre Jesús y Herodes que no había en otros evangelios. Muchos dicen que Lucas hasta entrevistó a María, la madre de Jesús. Por eso tenemos los detalles sobre el mensajero, el ángel que fue con ella y le dijo que él investigó.
Y él fue con los testigos oculares, esos de primeras personas, porque él quería un testimonio confiable. Pero mire lo que dice de ellos, esos testigos oculares, dice, fueron testigos. Acuérdense, Jesús dijo que iban a ser testigos suyos, ¿verdad? Fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Nota eso. Fueron testigos, dieron testimonio, pero ¿qué fueron? Ministros de la palabra. ¿Qué quiere decir ministro? Siervo, gracias. ¿Quién lo mencionó? Nadie, ¿verdad? Ministro es un siervo. Hoy en día es un título. Hoy viene el ministro. No es un título, es una descripción. Tú eres un siervo. Un ministro es un siervo. Y él dice, no solamente fueron testigos de la palabra, fueron siervos de la palabra. Y eso es importante, amigos. Eso es importante, hermanos, porque la palabra no sirve a nosotros. Nosotros servimos a la palabra. Yo tuve varias conversaciones con gente que me decían, a mí no me gusta la religión organizada. Yo rechazo la iglesia organizada y tradicional porque han hecho mucho daño en mi país. Esos fueron españoles, como franceses, como europeos. La iglesia tradicional usó la Biblia en un tiempo cuando la gente no tenía Biblias y lo usaban para su conveniencia, decir, esto es la voluntad de Dios, vamos a hacer esto. Esto es la voluntad de Dios, tienen que hacer eso. Y cuando la gente no tenía Biblia en mano, no podían argumentar. Y la iglesia histórica ha hecho tantas desgracias en el nombre de Dios, usando la Biblia como la autoridad para justificar hasta las cruzadas y cosas así que hacían. La Biblia no existe para servirnos a nosotros. La Biblia existe para demostrarnos la voluntad de Dios y para que nos sometemos a servir a Él. Y me lleva a otro punto, hermanos. La Biblia no es para servir tus caprichos, emociones, tus sentimientos y tus deseos. Lo digo esto porque muchos ven la Biblia como necesito sentir feliz, voy a leer la Biblia. Necesito sentirme contento, necesito sentir paz, necesito esperanza. Mira, estas son cosas que la Biblia nos ayuda a tener, porque las promesas de Dios nos da esperanza, las promesas de Dios nos da paz y paciencia. Pero cuando tú ves la Biblia solamente como una herramienta, vas a tener un cristianismo distorsionado. Porque vas a la Biblia para que te sirva a ti, mas no te sometes a servir a la Biblia. Y así conozco a muchos supuestos cristianos que usan la Biblia para sus caprichos, sus deseos, memorizan versículos favoritos. ¿Cuántos tienen de favorito Jeremías 29? Ya sé los planes y propósitos que tengo para ti, de esperanza y de paz. Pero no se dan cuenta que en el contexto Dios dice, por eso te voy a enviar al cautiverio por tu rebelión. Lo sacan fuera de contexto. Esto me hace sentir tanta paz. No lo sacas fuera del contexto, porque la Biblia no sirve para que te sientes bonito. La Biblia sirve para que te santifiques. Y en esa santificación vas a sentir paz. Vas a sentir paciencia y gozo y amor y esperanza. Y todas esas cosas son subproductos, ¿verdad? Frutos del Espíritu. Pero la Biblia te va a enseñar cómo santificarte y caminar en el Espíritu. Muchas veces vemos la Biblia simplemente como un instrumento para alcanzar lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Y no es así. La Biblia existe para que podamos alcanzar a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez ha tenido alguien decirte, ore por mí porque quiero que Dios bendiga esto o bendiga aquello? Una vez, no les miento, alguien vino y me dijo, me voy al norte, junté el dinero para cruzar,
Creo que Dios me está abriendo la puerta y quiero que Dios bendiga mi camino y que me prospera. Y tuve que decirle, yo no puedo orar por eso, porque vas a entrar a un país mintiendo que vas de turista y vas de trabajo y vas a quedar sobre el tiempo de visa porque te dan cierto tiempo y ya tienes planes de quedarte. O sea, la Biblia dice que debemos de someternos a las autoridades de la tierra. Yo no puedo pedir a Dios que bendiga tu estancia ilegal en un país que no es tu país. Luego tuve una vez una pareja pidiendo que Dios bendijera a su matrimonio, bueno, su relación, porque estaban teniendo problemas en su relación, pleitos y esto y lo otro. Y discerní que no estaban casados por la esencia del anillo. Y les dije, no puedo orar para que Dios bendiga su matrimonio porque están viviendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo pedir que Dios bendiga algo que Él ya dijo en la palabra es pecado? Y muchas veces llegamos y queremos que la Biblia o que Dios o que nos sirve a nosotros, donde Dios dice, aquí yo te he dado la palabra y sirve para que conoces mi voluntad. Entonces estos testigos se convirtieron en siervos de la palabra. No usaron la palabra, ellos fueron usados por Dios para llevar la palabra. Y dice en verso 3, también a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. O sea, él tiene el deseo de estudiar desde el principio, desde el nacimiento de Jesús. Por eso tenemos grabado en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Juan el Bautista. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Tenemos el anuncio del nacimiento de Jesús. O sea, Mateo da la genealogía y explica su nacimiento. Marcos luego empieza el ministerio de Jesús con sus obras y sus hechos. Entonces Lucas quería grabar desde el principio. ¿Por qué? Porque dice, me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con diligencia. Él investigó con diligencia porque le pareció conveniente, y esa palabra realmente es provechoso o útil. Él estudió la Biblia porque sabía que era útil, provechoso, no solamente para él, pero para Teófilo y para otros. ¿Útil para qué? Para conocer a Dios. Útil para conocer su voluntad, útil para tener la vida eterna creyendo en Él. Entonces, como él creía que la Biblia era provechoso, estudió diligentemente investigando. Lucas fue doctor. Pablo lo llama en Colosenses el médico amado y usa términos médicos, y uno de estos aquí es la palabra investigado, que lo usan cuando hacen un análisis para dar un diagnóstico, ¿verdad? Diagnóstico. Entonces, de tal forma como un doctor examina a su paciente, así él ha examinado los testigos oculares de primera persona. Él ha estudiado las profecías del Antiguo Testamento y los cumplimientos en la vida de Jesús. Él ha investigado de tal forma, con diligencia. ¿Por qué? Porque sabía que era útil para él y para otros. Si la iglesia no estudia la Biblia, si cristianos no están estudiando la Biblia, es porque tal vez no creen que es útil. No creen que es provechoso para ellos empezar el día. Yo he dicho muchas veces, hermanos, empieza tu día con un devocional leyendo la Biblia. Y lo que pasa es que pensemos que es más provechoso comernos un cereal o un pan dulce y un café que leer la Biblia.
Y cuando digo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, tengo noticias, hermanos. No son frutos del café, son frutos del Espíritu. Muchos cristianos, si no tienen su café, no tienen gozo, nada de paciencia. Y yo sé que no soy el único que necesito mi taza de café, pero yo reconozco que los frutos vienen del Espíritu y no del cafecito. Pero más, tenemos el hábito de prender la cafetera. Y en el tiempo que tarde de prender la cafetera, puedes leer un capítulo de la Biblia diario, un Proverbios diario. En el tiempo que toma para hacerse un cafecito, en el tiempo que tarda para hacer un cereal, en ese tiempo puedes leer 1 o 2 capítulos de la Biblia. Pero creemos que es más provechoso unos cornflakes y un cafecito en la mañana, donde tenemos que despertarnos a la realidad que no hay nada más provechoso para nuestras vidas, nada más útil que escuchar la voz de Dios en la mañana. Y hay muchas cosas compitiendo para nuestra atención, hermanos, que tenemos que reconocer que el mundo quiere jalar nuestra oreja, quiere hablarnos al oído, pero si no estamos poniendo atención a la voluntad de Dios, vamos a ser otro pescado muerto llevado por la corriente del mundo, en vez de uno vivo que va en contra de la corriente. He investigado con diligencia, dice, desde el principio. Ahora lo voy a escribir, excelentísimo Teófilo. Ese nombre quiere decir amigo de Dios o amado de Dios, para que sepas la verdad acerca de las cosas que han sido enseñadas. Él sabe que es importante para Teófilo, como es para nosotros, poder confiar que lo que tenemos es la palabra de Dios, que podemos creer y seguir creyendo, que debemos de guardar lo que alimentamos el alma, debemos de guardar lo que entra en nuestro corazón, debemos de buscar doctrina y sana doctrina. Y Lucas también sabe la importancia que él aprende estudiando con diligencia, que conozca a Dios y que lo dé a conocer. Hermanos, yo les quiero retar con esto, que esta semana empiezan a estudiar el Evangelio de Lucas. No esperen a que yo les diga lo que diga, yo les explica lo que diga el libro de Lucas, el Evangelio. Empiezan a leerlo, empiezan a meditar en el Evangelio de Lucas. Estudia la vida de Jesús, conozca el Hijo de Dios, el que vino a salvar y sanar lo que se había perdido. Y eso es tú y yo. Te voy a retar esta semana a estar en la palabra de Dios, que tu cara sea en el libro de Dios más que en cualquier otro lugar. Tuve que mandar un mensaje a un hermano esta semana que en un día me mandó 10 diferentes mensajes de diferentes sitios cristianos, obviamente, pero pude ver que ese hermano desde tú temprano al mediodía estaba en el Facebook horas y horas. Le tuve que decir, más de tu cara en este libro que tu face en el book. El Facebook es, sí saben, ¿verdad? Y no me da miedo de exhortarlo, aunque tal vez decida irse de la iglesia, pero el Facebook no es tu Biblia. No es sustituto, ni el YouTube ni el Facebook es sustituto para que tú te pongas enfrente de Dios de rodillas orando y leyendo la Biblia. No hay nada más útil que estar en la palabra de Dios. Y no solamente palabra ya comida, ya masticada y dirigida por otro pastor. Tú lee la Biblia. Imagina que yo te llevara mi vaso de cornflakes, ya lo mastiqué y todo, ya está nomás para que lo tragas. No, lee tú, estudia la palabra. No hay otro sustituto. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé sabiduría. Señor, pido Dios que despierta, Señor, en nosotros el conocimiento y la convicción que esto es tu palabra.
Y que podamos estudiarla, Señor, sabiendo que la palabra es para que para que tú reveles tu voluntad y nosotros nos sometemos a ella. Perdónanos porque a veces, Dios, todos llegamos a la Biblia pensando que existe para servir mis propósitos. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a ver que nosotros debemos de servir tus propósitos. Ayúdanos, Dios, y si es necesario, redargúyanos, Dios, para que vemos que tu palabra es lo más importante. Porque es la forma que tú has decidido revelarte, expresar tu voluntad a través de tu Hijo Jesús, tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu perdón. Te pido, Dios, que sigues obrando en nosotros, porque por tu misericordia aquí estamos, Dios, por tu gracia seguimos con vida. Y es para que nos expresaras tu amor para con nosotros, así como lo manifestaste en Cristo Jesús, muriendo por nosotros los pecadores, viniendo a rescatarnos, siendo nosotros pecadores. Ayúdanos, Padre, a crecer. Ayúdanos a poner a un lado las cosas que no nos conviene, que no es de provecho, no es útil en nuestra vida cristiana. Pedimos, Dios, que veas delante de nosotros, Padre, y en esta noche tu Espíritu sigue obrando en nosotros. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.